¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre y me da muchísimo gusto tener en nuestro set a Wilson Ruiz Orejuela. Él es el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Nacional Superior de la Judicatura de nuestro país. Doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches, José. Un saludo muy especial a ti y a toda la teleaudiencia que hasta ahora nos ve. Está usted en la cátedra metido de lleno, ¿cierto, doctor? Pues hombre, José, yo llevo más de 15 años en la cátedra universitaria. Dicto en varias universidades del país, como La Libre, Sergio Arboleda, la Santiago de Cali, entre otras. Pero ahora, a raíz del cargo, he disminuido sustancialmente la cátedra en razón pues, de mis funciones como presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. Tiene usted muchas especializaciones. La cátedra lo mantiene actualizado, me imagino, ¿no? Sí, claro. Yo, aparte de ser abogado, me especialicé en la San Buenaventura de Cali, en la Universidad de Salamanca en España y adelanté estudios de doctorado 2000-2002 presencial en la Pompeu Fabra de Barcelona. Usted es toda una autoridad y mire, el ejercicio del derecho se ha visto como manchadito en algunos aspectos. Hay muchos abogados que no son muy santos. Hombre, pues yo diría que eso va en cada persona. En la sala disciplinaria hemos observado con mucho dolor, con mucha aflicción, cómo unos abogados que quieren el dinero fácil realmente están hurtándole o robándole el dinero a los clientes. Usted me puede preguntar, ¿y qué es lo que está pasando? Aquí hay unas bases que son muy delicadas. Yo arrancaría desde la familia, desde la universidad. ¿Universidad por qué? Porque no le dan buenos principios éticos para poder que la gente cada día sea mejor. Otro problema que hemos detectado, universidades de garaje. Con 3 años nomás se están graduando profesionales de derecho. Plantearía yo también, como presidente de la sala disciplinaria, hacer un examen de Estado. ¿Por qué de Estado, José? Porque así la gente va a sentir un mayor grado de responsabilidad. No podemos sacar miles y miles de abogados a la calle, porque me parece que es una gran irresponsabilidad. El facilismo nos está consumiendo día a día. Hay universidades de garaje. Mire, 14.000 abogados sancionados. Es una cifra bastante elevada, doctor. Preocupante. Y hay gente que, a ver, les recuerdo un poco, nosotros aplicamos censura, que es un registro que queda en la hoja de vida en su profesión como abogado. También aplicamos suspensiones, que van de 2 meses hasta 3 años. Y aplicamos exclusión, que es la más fuerte. Hemos detectado casos que hemos suspendido abogados y sin embargo estos siguen litigando como si nada. Y frente a esos eventos que hay una reincidencia, nosotros tenemos que ser mucho más fuertes, aplicar hasta la exclusión en casos determinados. La falta más frecuente, me decía, es que se quedan con el dinero de los clientes. También hemos visto muchas quejas, muchas denuncias de abogados que se quedan con las pensiones de los clientes, se quedan con las propiedades de los clientes, que se prestan para el despojo de tierras, sobre todo en la región caribe colombiana y en el departamento del Atlántico. ¿Esos abogados están siendo objeto de investigaciones o no hay denuncias sobre el particular? El problema ¿cuál es? No es solamente el dinero con el que se quedan, la ley de víctimas. La gente sabe que se puede actuar sin necesidad de abogados, sin embargo hay una cantidad de abogados que están tras eso. ¿Para qué? Para poderle cobrar honorarios a la gente sabiendo que la ley dice que no se requiere de abogados. En esto de las tierras también, hay trámites que se pueden hacer por las mismas personas, son temas muy neurálgicos, muy delicados. Lo importante es que la gente denuncie, es decir, que crean que ya hay una institución que estamos aplicando, que estamos trabajando y que denuncien, porque si no denuncian es muy difícil nosotros entrar a detectar este tipo de anomalías. Para poder aplicar sanciones ejemplares necesitamos que necesariamente hayan las denuncias por parte de la comunidad. Mire, es que hemos visto, de acuerdo a denuncias que nos han llegado a nosotros, en notarías llega un señor y compra un lote de 1 hectárea y va a una notaría y la engloban 1000 hectáreas y luego inician un proceso y se quedan con esas tierras. Es algo muy frecuente en esta parte de nuestro país. Sí, claro. Como le dije, hay culpas que son, digamos, graves, como hay culpas gravísimas. Depende la falta que cometa el abogado, así como nosotros aplicamos pues la ley 1123 del 2007, que es una ley bastante fuerte en contra de los abogados. Yo pensé que con la promulgación de esta ley iba a mermar un poco este tipo de problemas con los abogados, pero no, infortunadamente esto ha aumentado de una forma considerable y están imponiendo sanciones de todo tipo, aspirando pues que sea como una medida de tipo restrictiva para poder que la gente no vuelva a cometer ese tipo de faltas. Sin embargo, lo siguen haciendo. Además de las universidades de garaje que usted menciona, doctor, también las universidades se preocupan más por buscar un abogado exitoso y no un abogado con valores, ¿no cree? Esto es un negocio, José. Mira, por ejemplo, ¿cuánto vale un semestre en una universidad de garaje? Te puede costar 2 millones y medio. Entonces yo siempre le digo a los estudiantes de las facultades,
uno siempre no debe buscar lo más barato. Hay que buscar realmente donde le den unas garantías y que lo estén formando bien. Estas universidades piensan en el factor dinero, sin detenerse un momento a pensar qué es lo que están sacando al mercado. Abogados irresponsables. Yo siempre digo, hombre, si usted no le nace ser abogado, no estudie, dedíquese a otra cosa, menos que sea abogado, porque le van a causar un daño a la comunidad. Yo en mi caso particular me siento honrosa y con dignidad de ser abogado, porque me encanta la profesión. Bueno, usted tiene una publicación muy interesante, la responsabilidad médica estatal. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso, mi querido doctor? Yo siempre me he preocupado, ¿por qué? Porque cuando hablamos de responsabilidad médica es un tema que es demasiado apasionante. No podemos olvidar el paternalismo que existía anteriormente entre el médico y paciente. Cuidado con uno ir a decirle al médico, doctor, por favor, ¿por qué me va a hacer esto? Porque era prácticamente lo que él dijera y no tenía uno derecho pues a refutarle nada. Con el devenir del tiempo esto ha ido cambiando y por fortuna de muchas personas ya la gente no se confía, ya la gente busca un segundo diagnóstico para ver cómo tiene que hacer. Entonces la responsabilidad médica estatal está enfocada sobre todo a los hospitales públicos cuando cometen cualquier irregularidad en contra de los pacientes. ¿Qué es lo más típico que pasa en la responsabilidad médica? Cuando olvidan instrumentos y los dejan dentro del organismo del paciente. Esta situación, por ejemplo, si le ocasiona un daño a alguien, tiene todo el derecho en demandar. ¿Qué otras cosas se pueden presentar con mucha frecuencia? Cuando el médico deja olvidado a su paciente y este, por ejemplo, muere o sufre graves lesiones, intervención médica, todo esto le daría pues la facultad para poder demandar. Mira un caso que pasó en Tunja, una señora va a que le coloquen un par de implantes mamarios número 30 y el médico a motu propio le coloca una 36 porque él pensó que el cuerpo de ella era necesario ponerle esas tallas. Entonces el médico no puede ir más allá de lo que tú le autorices. Otra mala costumbre que tiene es que la gente cree que la cirugía plástica y estética es lo mismo, ¿no? La plástica tiene que ver con la malformación congénita del ser humano, tumores, accesos, etc. La cirugía estética sí tiene que ver con la parte de la altivez, el orgullo que maneja la persona, casi que rayando con un problema de tipo psicológico. Si el médico se compromete a dejar a alguien de una forma y le ocasiona graves daños, yo pensaría que se puede convertir en resultado. El problema cuál es, que a la persona le tocaría demostrar que efectivamente él estaba buscando era el arreglo, más no deterioro en su salud. Hay muchas quejas en ese sentido, doctor. Pero por supuesto, aquí en Colombia existen unos tribunales de ética médica, a nivel seccional y a nivel nacional el Tribunal Nacional de Ética Médica. Hay una cantidad de quejas en contra de los médicos. El problema que yo lo veo, que lo he dicho en muchos escenarios académicos, estos tribunales de ética médica infortunadamente no han servido como la gente lo espera. Es decir, en su gran mayoría absuelven a los médicos porque son médicos con los mismos médicos. Entonces existe una especie de principio de solidaridad, que ellos se protegen, solidaridad de cuerpo, y eso termina con una impunidad y prácticamente los pacientes terminan pues fregados. Los médicos le tienen mucho temor, sobre todo a los abogados. ¿Por qué? Porque los abogados, modestia aparte, hoy en día, en medio de esa minoría que están dañando la profesión de abogado, también hay abogados muy buenos. Por ejemplo, José, un abogado que quiera litigar en el campo de la responsabilidad médica sería un irresponsable con llevar un caso de responsabilidad médica sin la historia clínica. Porque es que la historia clínica es como la carta de navegación, es lo que uno tiene para poder detectar si hubo falla o no la hubo. Uno no se puede dejar llevar del sensacionalismo o amarillismo del cliente que te pinta una situación diferente y cuando va el médico a declarar te desbarata toda una argumentación, una tesis que ellos manejen. Entonces de ahí la importancia que uno, repito, debe tener la historia clínica, hacerla leer de un especialista para que te diga dónde estuvo la falla médica. Hace un momento te lo comenté, es muy difícil establecer dónde estuvo la falla. Sí es complicado de por sí porque los abogados no manejan la parte técnica o científica. De ahí la importancia de buscar un tercero que la maneje para poder entrar a, digamos, a dilucidar todo lo que pasó dentro del proceso de responsabilidad médica. Hacemos una primera pausa y ya continuamos con el doctor Wilson Ruiz Orejuela, que es el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. De lunes a viernes de 6:30 a 7 de la noche, las noticias de las 6:30 de Telecaribe. Nuestro compromiso es con la verdad. Ya volvemos.